liderazgo transformacional, pues está basado en el efecto que se produce en los seguidores como tal. ¿De qué manera se puede hacer ese efecto? Pues primero produciendo cambios y algo que hace la doctora, nos motiva y nos premia por las tareas que nos hizo y si los resultados son buenos. Por eso que nunca me ha dado ninguno, resultados malos. Bueno, siempre queda la esperanza. Tiene esperanza. Entonces lo primero es eso, o sea, hacer que mis seguidores o mis seguidores se sientan muy afortunados por hacer las tareas cuando los resultados son buenos. Y segundo, olvidarnos de los objetivos o de los parámetros individuales, sino pensar en toda la organización como tal. Muchos autores llegaron a estas conclusiones de qué características tiene un líder transformador. Les hablan de carisma, obviamente el carisma... Fielder, ¿tú estás marcando el tiempo? No. Let's go. Definido como ejemplo a seguir. Inspiración, pues, es definido como significado de las acciones que hacen los subordinados como tal. Estimulación intelectual, siempre buscando soluciones de los problemas cotidianos, pero soluciones alternativas como tal. Y por último, la consideración individualista es uno preocupado por sus subordinados, por temas individuales de cada uno de ellos. Esas son como las 4 características que muchos autores, no solamente como vamos a ver los iniciales, sino después muchos llegaron a esa misma conclusión, y más o menos es de los liderazgos donde está bien determinado qué características tiene. Entre los autores, pues, todo parece con un experto en ciencias políticas, André Rothbard, el cual en el 78 mostró un modelo de liderazgo que impactó en la academia. ¿De dónde surgió? Algunos estudios de muchos políticos, donde trataban de definir qué clase de características tenían, unos y otros. Entonces, obviamente, ahí apareció el tema de los transaccionales y transformacionales. Cuando recuerden que los transaccionales, pues es el toma, yo doy más sueldo y tú trabajas más, o tome, vote por mí, cosas de esas. En contraposición con los transformacionales, son los que inspiran a que hagan cosas extraordinarias a los seguidores, etcétera, etcétera. Y algo muy importante, y lo decíamos en la clase de ayer, es hacer que mis seguidores sean líderes, o sea, promover esa clase de cosas. En el 85, el verdadero propulsor que es Edward Rapaz y un grupo de colegas tomaron toda esta teoría de Bors y lograron desarrollar en extenso la teoría de liderazgo de la transformación. Tenemos unas fortalezas y unas debilidades. Entre las fortalezas está la confianza y el respeto que el liderazgo le da a los adeptos a su equipo de trabajo. Seguidores que se motivan a lograr más de lo que originalmente se habían propuesto de la meta que la organización les colocó. Hay mayor productividad porque los subordinados o los integrantes del equipo se sienten satisfechos de trabajar en ese equipo y puede tener un impacto excesivo en los resultados económicos de la empresa. Eso es algo bien interesante. Revisamos algunos estudios y de unas cadenas aplicado, no a la educación, sino aplicado a la ciencia administrativa. Hicieron unos estudios con gerentes de sucursales de ventas. Hay muchos estudios de ellos y los resultados han sido bien interesantes en la medida en que el líder tiene las características del transformador, los resultados económicos son mejores. Entre las debilidades tenemos que podría perderse de vista las condiciones de liderazgo situacional y se podría cambiar aspectos propios de la cultura organizacional. Ese sería un peligro grave que se podría dar en este estilo de liderazgo. Nosotros en los documentos que consultamos tenemos estas 2 recomendaciones para ahondar más sobre el tema: Escuela del Nuevo Liderazgo de Bryman, y el que a mí más me atrae en este momento es Kenneth Redwood, de 1999, que fue quien aplicó la teoría del liderazgo transformacional en la educación, a las instituciones de educación. Entonces, los estudios que él hizo fue coger todas las bases de BAS y
introducirlas a las instituciones de educación. En este concepto, el liderazgo transaccional es el liderazgo instruccional en las organizaciones que aprenden, en las organizaciones educativas. Y esto que es una organización de estudios de Ontario ha ahondado mucho en el transformacional aplicado solamente a la educación. Un comentario final, este liderazgo transformacional se aplica mucho a los militares, a las entidades militares y en teoría algunos estudios han referenciado a los hospitales, sobre todo ese tipo de organizaciones. No lo sé por qué, no veo los estudios, pero simplemente hago la referencia de un artículo que decía, me pareció muy extraño, y por eso la cara de la doctora también parece sí. igualita, así la hice yo, que los organizaciones militares aplican este liderazgo, ¿no? Por eso había que ver el estudio completo. Exacto, había que ver en la fuente. Exacto. Interesante la conversación de que por primera vez el trabajo de Lathwood entra a precisamente nuestro campo. Anterior a eso, todo lo que hay de teorías de liderazgo es más que nada corporativo, administrativo, de corporaciones privadas, donde hay que cumplir metas y dinero por el camino, etc. Pero ya ha empezado, y ayer tuvimos una conversación de eso, la importancia del liderazgo en el campo educacional. Y más nuestros alumnos se vuelven nuestros clientes. Y las organizaciones que no estén a la par, que no promuevan una educación significativa, van cada día más perdiendo clientes, ¿verdad? Porque el alumno se ha vuelto un cliente. No sé si ustedes dominan suficiente inglés para poder hacer esto, pero hoy por hoy tú entras y gratuitamente puedes tomar un curso en Harvard y en MIT y en Duke y en Columbia y en Oxford, un curso virtual. Entonces eso, imagínense la competencia de Uniminuto, de Nova, de FIU, con Harvard y MIT y Oxford University de gratis. No estamos diciendo que te van a dar el programa entero gratuito, pero un curso. Y entonces más y más el liderazgo institucional en nuestro campo educacional ha tomado gran importancia, porque ya todo el mundo no tiene que estudiar en Uniminuto. Ayer estaba mirando en el hotel el periódico que lo ponen por debajo y había sinnúmeros de universidades anunciándose. Como anuncian las tiendas sus ventas de ropa, así. Venga tal día, una universidad que daba almuerzo y todo para que fueran a ver los programas. A lo mejor no tan buenos como los de Uniminuto, pero el campo se va abriendo. Vamos a ver qué dice Peter Nordhaus, más o menos lo mismo. Estamos aquí. Intercambio, no. Here we go. So, carismática. No todo el mundo sirve para ser un líder transformacional. ¿Por qué? Piensen un poquito en esto. ¿De dónde viene esto? De rasgos, ¿verdad? Porque ayer empezamos a hablar, todo se va uniendo. Esto es una teoría de rasgos llevada a otro nivel. Entonces, si tú no eres carismático, te va a ser muy difícil, por eficiente que seas, practicar un liderazgo transformacional. El liderazgo transformacional tiene un gran peligro, el fanatismo. Porque tú eres la maravilla y yo te sigo ciegamente. Es un proceso que transforma a las personas, involucra a los demás, crea una conexión que se eleva del nivel de producción a un nivel ya emotivo. Tiene que ver con las emociones, estimula valores. A veces tú no estás de acuerdo, pero tú lo sigues ciegamente. Yo trabajé para un líder transformacional y era algo extremadamente interesante el carisma de este hombre
y las personas lo seguían y no estaban de acuerdo, pero lo que él decía, las personas lo hacían ciegamente. Como todo tiene un proceso, tienes que reconocer la necesidad que hace falta un cambio, hay que crear una visión compartida y entonces instituir esos cambios con la colaboración. Okay, el primero que habló de esto era John Downtown, venía del ministerio. Esto también se ve mucho en las iglesias, ¿no? En lo que es, yo recuerdo cuando empezó el movimiento carismático en las iglesias católicas, y mi abuela en paz descanse decía, son todos unos locos, porque tal parecía, ¿no?, que era aquel carisma y lo seguían ciegamente. Una de las primeras investigaciones fue hecha basada en un liderazgo transformacional, pero en una institución religiosa. Nuestros presentadores lo explicaron, hace hincapié en las necesidades de los seguidores también, en los valores y en la moral. ¿Están oyendo? Empezamos a hablar de moral y ética. En este liderazgo no se había hablado de eso todavía. Entonces tú vas viendo cómo se va evolucionando. Esta tiene mucho de rasgos, porque el carisma no es fácil de aprender. El carisma medio que nace. Nosotros lo vemos ahora en la familia, ahora con 2 nietos. El primer nieto, él es introvertido, brillante, él llega y dice, hi Lela, y sigue su camino. Y el otro llega, te da un beso, te dice, y tú le dices, oye, qué lindo luces. Yo sé, porque por eso Emma está enamorado de mí, y tiene una bobería, y tiene a todas las niñitas de la clase de primer grado enamorado de él, y no estudia, no, él nada más que entra, y con el carisma las niñas se pelean para sentarse al lado de Nicolás. Entonces nosotros decimos, Nicolás va a tener que ser un ministro de alguna iglesia protestante para levantar el pueblo. Eso es el miedo del liderazgo transformacional, ¿no? Es difícil de enseñar. ¿Cómo yo te enseño a ti a ser carismático? Se aplica porque proporciona una manera general de pensar sobre el liderazgo, haciendo hincapié en ideales. Inspiración, innovación. No sé si ustedes recuerdan aquel hecho tan horrible de un americano joven, creo que se llamaba Jim Brown, que llevó y creó un grupo de seguidores en una isla del Caribe, y cuando las cosas se puso malas, le dio una limonada, un té, un fruit punch a todo el mundo, y todo el mundo se lo bebió consciente de que estaban de acuerdo en morirse junto con él. Y nadie protestó. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Okay. Buenos días para todos y todas. Tarea. En el liderazgo auténtico podemos notar que cómo hace ser líder para llegar a sus seguidores y buscar en ellos un esfuerzo extra. Cómo es ese compromiso por parte de esos seguidores como tal, y cómo es esa satisfacción del líder en sí para lograr una efectividad. Eso es de resaltar. Hay muchos autores que han escrito al respecto, aunque muy recientes, se ven desde el año 2003. Entonces, por ejemplo, aquí está Charlie Merian, que dice, los líderes auténticos son individuos profundamente conscientes. Se me subió. ¿La altura o? Sí, la emoción. Valores y creencias. ¿Qué tienen ahí en cuenta? Mucho los valores, las creencias, el ser como tal. En Lutyens y Abolion dice, están más interesados en desarrollar competencias de las personas que trabajan, entonces miran mucho la organización. Casa, Bagossi, Boli, Levy y Casa, dice estilos de liderazgo, permite mejorar la satisfacción, el compromiso y el rendimiento de seguidores. Y
Y ese Lulu Dance dice que estudiaron como el estilo de liderazgo auténtico del empresario, que él influye en sus actitudes y en el bienestar de sus empleados. Además de estos autores, hay otros factores con los cuales se relaciona el liderazgo auténtico. El comportamiento organizacional positivo, donde trabaja la esperanza, el optimismo y la resiliencia, salir pues de las adversidades. También el razonamiento moral, que es la capacidad de realizar decisiones éticas que van a servir al líder auténtico para superar las diferencias entre los individuos. Y por último, la capacidad de aprender de las experiencias vividas. Acá es donde se da una relación entre lo que produce el líder con sus colaboradores y los grupos de interés. ¿Qué fortalezas encontramos? La mayoría de fortalezas están enfocadas a los colaboradores, es decir, el líder está presente y son los colaboradores los que se benefician. Se genera mayor confianza, es fundamental para el desarrollo de esta confianza, la transparencia que tiene el líder, el alto sentido de compromiso. Eso produce en los colaboradores comportamiento organizacional positivo y un alto sentido de bienestar en el trabajo. También es otra de las fortalezas que encontramos. Esto está ligado al actuar en el trabajo de acuerdo a las creencias personales. Aquí hay una cosa muy importante. Este liderazgo está enfocado desde la ética y desde la confianza. Sigamos. En la debilidad, pues aunque hay varios estudios realizados, si ustedes se dan cuenta, primero son muy recientes y segundo, pues que falta comunicación al respecto, porque sí ha habido muchos autores que han trabajado referente a ello. Y estos serían nuestros seguidores, los seguidores del liderazgo. La diferencia que tú ves entre el liderazgo auténtico y el liderazgo transformacional. Hay diferencia que hay en común. Frecuentemente esos dos tipos de liderazgo se confunden. Piensa y compartan ustedes, a ver si están de acuerdo. Jairo y María Isabel. Esa relación entre el líder y sus seguidores, en el cual en algún momento se puede verse afectada, pues no se ve en el liderazgo transformacional, el cual el líder siempre trata de colaborar y subir a los líderes. Es una gran diferencia entre ellos dos. ¿Están de acuerdo? Sí, totalmente. ¿Sí? Un elemento relevante, y es que en el liderazgo auténtico generalmente se puede desencadenar algún acontecimiento muy significativo, ya sea trágico o no trágico, que lo impulse a asumir ese tipo de liderazgo. En el transformacional, más que estar supeditado a un acontecimiento, es un estilo también de liderazgo que lo impulsa a asumir una posición frente a un colectivo. En este caso, pues, él transforma y lleva a sus seguidores a que se La meta del líder transformacional es transformarte a ti. Y la meta del auténtico es así, desarrollar confianza, desarrollar habilidades. El auténtico es así y el transformacional es hacia arriba. Good. Hermano. Pero nosotros con la compañera veíamos que hay un elemento común a los dos, y es que el auténtico y el transformacional tienen que tener un elemento que llama carisma. Entonces ambos, el que lo predica debe vivirlo. Es como la frase que los identifica a los dos. El carisma, este dúo dice que ambos, el auténtico y el transformacional, necesita de carisma. El transformacional definitivamente, el carisma es esencial. ¿Es el carisma esencial para un liderazgo auténtico? Esencial. Not really, no. El carisma ayuda a todo en la vida, ¿verdad? A todo. Y por supuesto, si tienes carisma, pues te va a ayudar en levantar la confianza, pero no es esencial para el liderazgo auténtico. El liderazgo auténtico es basado mucho en lo que es la ética, el que tú eres verde todos los días de tu vida, transparente, la misma persona. Ahí hay una diferencia. Ajá. Y es que
el auténtico, mientras está basado en la ética, en los valores, en principios, no necesariamente el transformacional tiene que tener su carisma basado en esas... Sí, buen punto. El transformacional, a lo mejor las intenciones no son basadas en valores éticos, sino en, como el de la iglesia que envenenó a todo el mundo, porque bueno, ya si no me van a seguir, vamos a... El punto como decía es cómo se afecta al seguidor. En el uno se afecta hacia abajo y en el otro se afecta ahora sí con la teoría recíproca suya. En línea, vamos tú y yo. Bueno, vamos a parar esto porque me parece que no entiendo. En el 1 se afecta hacia abajo. Ah, bueno, ok. El líder hacia el... Ok. Pero el seguidor está subiendo. Ok, ok. Right, ok, good. So, muchas de las cosas que aprendemos en la vida, de verdad, si no paramos a pensarlas, es el tren que pasó y nada ocurrió. El tiempo nos mata, pero estas conversaciones son las que nos hacen internalizar todas estas teorías, que realmente, como empezamos nuestra clase ayer, todo eso está aquí. Right? Todo eso se busca, todo eso lo encuentras más fácil, menos fácil. Si la internet no funciona, entonces hay más trabajo, pero está ahí. Lo que hace falta es que tú internalices lo que estás leyendo y sepas aplicarlo. Hay muchos autores que hablan del tema. Está Kashmat Sevi, que él dice que cuando se hacen este tipo de liderazgo como tal o para dirigir equipos, tienen que tener un objetivo y una planeación en común, si no, no son efectivos los ejercicios que se realizan. Hay otro señor que se llama Rudy Kerry, que dice que realmente cuando se hacen equipos de trabajo lo que se busca es tener objetivos generales. Alfonso Cruz Novoa habla sobre esfuerzos individuales para resultados comunes, que puede también delegarse, como lo vamos a ver más adelante, las posibilidades. Hay capacidad de poder delegar para desarrollar algunos temas en equipo, y encontrábamos a Jules que habla también sobre la estabilidad del equilibrio emocional para poder desarrollar o trabajar en la interrelación con las personas y demás. También encontramos, ayer pues leyendo que Ben Chan también habla mucho cuando empezó a trabajar su tema situacional, que también los equipos de trabajo, liderar un equipo de trabajo también se debe a situaciones y momentos específicos en el cual los que tienen que asumir los roles pueden hacerlo compartido, pueden hacerlo estableciendo algunos momentos, situaciones, pero realmente históricamente, que también estamos mirando, el tema pues viene arrancando desde cuando la teoría de Taylor, que empieza a decir que debe haber algunos temas para motivación para el trabajo. Entonces él llega diciendo que debe de haber equipos de trabajo, no todos pueden hacer lo mismo, se sigue desarrollando a través de la teoría hasta los mediados de siglo, donde aparecen pues unos nuevos conceptos, como lo hemos visto acá, el tema de liderazgo, y dicen, bueno, los equipos de trabajo son un modelo de liderazgo, es una forma para liderar, tienen unos objetivos comunes y tienen estas características. Las características que tienen que tener son que tienen nivel de confianza para el dirigente con los colaboradores, siempre el que dirige a un grado de confianza, promover la comunicación de forma bilateral, no puede ser simplemente imponiendo, se hace, esto debe haber siempre una relación como tal. Sostiene excelentes relaciones interpersonales, acá está la siguiente, con los miembros del equipo, no pueden haber fraccionamientos cuando son equipos de trabajo y hay un líder, siempre debe haber una buena relación. Esta es muy importante porque esta es con la que se pone el tema, es la motiva, participa y satisface las necesidades superiores. Todos los que trabajan en los equipos de trabajo tienen que sentirse satisfechos en lo que están desarrollando y lo que están haciendo. Soluciona conflictos individuales y grupales. También cuando se está desarrollando los equipos de trabajo es muy posible, y eso también lo veíamos, que se presenten conflictos, trabajar en 3 personas, pero el que esté al mando o el que esté liderando tiene que tener la capacidad de solucionar los conflictos individuales y sacar el trabajo, el objetivo por el cual está trabajando el equipo, hacerlo cumplir. Sí. Bueno, buenos días. Para nadie es desconocido que trabajar en equipos pues no es fácil, y más cuando nosotros hemos formado o hemos tomado parte de trabajo en equipo.
ya sea en dos dimensiones. Una, porque formamos parte del equipo, u otra, porque hemos visto cómo trabajan algunos de nuestros equipos. Cuando se es líder, uno pensaría que al interior de los equipos obviamente se gesta un tipo de liderazgo dentro de esos equipos, pero determinar el trabajo de los equipos para el objetivo para el cumplimiento de los objetivos, pues es cuando uno empieza a evaluar y a calificar: este equipo funciona más, este equipo se mueve menos, este equipo emocionalmente es más estable, este equipo tiene unas características especiales. Hemos encontrado unas fortalezas y debilidades que podríamos clasificar en esos tipos de equipos que nosotros encontramos diariamente. Una fortaleza: la diversidad de aportes que los equipos pueden entregar o dar a la organización como tal. Mayor creatividad en la solución de problemas, hay una integración de metas específicas en una meta común, cuando todos enfilan sus acciones y sus buenas fuerzas para que el objetivo se cumpla. Prevalece la tolerancia y el respeto por los demás, hay un mayor sentido de pertenencia y rendimiento, ya que en cierta forma se genera competencia. Hay una disminución en la rotación de personal en la medida en que haya sinergias entre los integrantes de los equipos. Las debilidades: llegar a acuerdos en la diversidad en las formas de pensar es difícil. Creo que precisamente cuando no hay un consenso frente a las opiniones o frente a las determinaciones es cuando muy seguramente encontramos estas debilidades. Divisiones del grupo, poco compromiso de algunos de sus integrantes del equipo, y no es aplicable para personas obviamente introvertidas. Aunque no quiere decir que la persona introvertida no trabaje y no aporte, claro que sí, pero pues en cierta forma ella nos genera una forma de detenimiento dentro del trabajo del equipo. Dentro de las recomendaciones tenemos que un equipo como tal debe manejar, no puedes conocer el proceso administrativo, estamos hablando de planificar, organizar, direccionar, controlar o hacer seguimiento, intercambiar conocimientos y destrezas, tener los objetivos claros, existir una excelente comunicación, como lo decía ahorita Jorge, una confianza recíproca, debe haber una comprensión entre los miembros del equipo, compromiso, voluntad, efectividad en la planeación de los procesos que se realizan y crear un clima agradable y de creatividad para todo lo que se proponga como tal. ¿El liderazgo de equipo es un liderazgo permanente o es un liderazgo que cambia según el objetivo del equipo? No es permanente, ¿verdad? A ver, tú puedes ser líder de este equipo ahora y el equipo llegó a su meta y adiós. Una cosa interesante del liderazgo de equipo es que le da la oportunidad a aquel que es introvertido de mejorar el liderazgo, mejorar sus habilidades, trabajando en un grupo menor y usualmente de personas que tienen algo en común, en vez de contribuir a la organización completa. Hoy en día el liderazgo de equipo existe en todas las organizaciones. En una organización grande, enorme, como todas las que muchos equipos, en los Estados Unidos es muy interesante porque todo se trabaja en equipo. Del equipo pasa a lo que ellos le dicen un task force, que son los líderes de esos equipos se reúnen y entonces los líderes de esos que se reunieron son seleccionados a lo que se le llama un steering committee, que es un comité que entonces trabaja con el liderazgo alto de la organización. De verdad, el equipo trabaja aquí y va subiendo sus ideas hasta llegar a impactar la visión esa compartida. El liderazgo de equipo empieza temprano hoy en día en la educación. Desde pequeños, desde que uno ve a los niños en los maternales, hacen equipos de trabajo. Y yo lo veo que enseñamos, de trabajo, de juegos también. El deporte es un liderazgo de equipo, pero de trabajo en las escuelas empieza a pequeña edad ya. Y se identifican ya líderes. El liderazgo de equipo, hoy vamos a ver un video muy interesante de la importancia del liderazgo de equipo. Vamos a mirar qué dice Nordhaus. Esta señora que le da de baja a las personas rápidamente. No sé dónde dejé el clicker. Por allá lo dejaría tirado. Tirado no, padre. Allá atrás. Atrás de Fiedler. Thank you. Entonces, liderazgo de equipo fundamental para el logro de buenos resultados.
Eso que dijo el padre es verdad. Si tú eres el líder del equipo, entonces lidera para obtener buenos resultados. Y si la única contribución que Ángela sabe hacer al equipo es traer los caramelos, eso no es lo que te hace falta. O sea, hay que hablar con Ángela. Hoy vamos a ver en ese video que vamos a ver el desarrollo de un buen trabajo de equipo. El líder de equipo debe diagnosticar, eso es importante, el problema y diagnosticar el trabajo de cada uno, corregir los problemas, elegir según el trabajo a realizar, requiere habilidades múltiples, modelos mentales flexibles, porque lo triste o lo bueno del equipo es que aunque tú seas líder de equipo, tú de verdad no eres líder, porque no tienes mucha posición, no tienes mucha autoridad. El trabajo de equipo es paralelo. Entonces, a veces se forma que ¿quién eres tú para estar dando tanta orden? Porque de verdad el trabajo de equipo debe ser así. Y el liderazgo es medio informal. Y es difícil por eso. Se enfoca en las necesidades de una meta del equipo. No se enfoca en posición de poder permanente, sino facilitador para llegar a una meta. Las habilidades cambian según la meta y no existe un modelo a seguir. El modelo de Hill, que es el que más ha hecho trabajo sobre investigaciones de resultados del trabajo de equipo, se puede aplicar con buenos resultados. Bueno, la teoría del liderazgo dinámico, tal como lo mostramos ayer en el realizado, es un esquema que se centra mucho en las estructuras cognitivas. Y tenemos dos representantes que faltó ahí Piaget y queda el trío completo. Carl Jung y Sigmund Freud. ¿Sí? Ellos todo lo ven desde el psicoanálisis, todos son problemas, fijaciones y una serie de cosas. Entonces por eso es un liderazgo que es un poco como peligroso, porque se centra mucho en analizar a las personas y tratar como de detectar la perfección o la imperfectibilidad del mismo, ¿no? Se enfatiza, este tipo de liderazgo se enfatiza en la importancia de lo que los líderes tengan conocimientos de su propio tipo de personalidad y de la personalidad. La reflexión del liderazgo, los conceptos que la psicología aporta en el conocimiento del ser humano. Sin embargo, una de las debilidades es precisamente esa, porque es un estudio muy restringido, el método, que se nombra es un método clínico, en este momento da limitaciones, porque el conocimiento no se ajusta a muchas realidades del contexto, como ya lo mencionaba Gregorio. Sin embargo, los desarrollos posteriores han resuelto ese problema y han aportado al desarrollo de los liderazgos desde otros métodos de investigación, que tienen que ver con un aspecto más positivista, más fenomenológicos, que permiten entonces abordar más profundamente las características individuales de las componentes de una organización o un equipo de trabajo. ¿Sí? ¿Realmente se puede llamar a ese un enfoque de liderazgo o son más bien unos instrumentos de apoyo para poder elegir líderes dentro de las organizaciones? Ese enfoque en cuanto que el líder tiene en cuenta ese conocimiento para actuar. El desarrollo de esa fundamentación del enfoque ha permitido entonces sí desarrollar instrumentos. Ya lo mencionaba ahorita, que hay baterías de selección, identificación de características de personalidad, para ubicar en los puestos claves o en los puestos requeridos. Entonces, en ese sentido sí es enfoque, por cuanto el líder pone la confianza en el conocimiento que tiene de sí y de sus seguidores, para ubicar, interactuar y promocionar, buscar crecimiento personal. Yo diría también, padre, que sí es un enfoque interesante, porque el líder tiene que estar bien estructurado. Lo pregunto porque quienes hemos tenido responsabilidades de elegir personas, pues tenemos que contar cada vez con más instrumentos de apoyo. Y las pruebas psicotécnicas que nos llegan muy bien elaboradas a veces nos pueden ayudar a tomar decisiones. Que es diferente. Instrumento y no necesariamente un enfoque. Ajá. Eso que usted habla en este momento es la mano de baterías que existen hoy en día para ayudarnos a identificar dentro del personal que tenemos o el que estamos trayendo a bordo. Pero sí es una teoría de liderazgo basada en que el líder debe hacer un análisis psíquico de sí mismo y liderar según sus destrezas psíquicas también. Son dos cosas diferentes. La teoría
y las baterías. ¿Correcto? Pero sí es una teoría moderna, no con mucho todavía investigación, pero sí impactante si pensamos, vamos atrás, y miramos la importancia de conocernos a nosotros mismos como líder para impactar un liderazgo significativo. Es la teoría que nos dice, si no te conoces, si no sabes de verdad quién tú eres y cuáles son tus problemas, todos tenemos algunas cositas por dentro que afectan la manera en que funcionamos, en que tratamos a las personas, en que cumplimos nuestras metas. Es una teoría bastante reciente, pero es también, y no de ahora, de mucho tiempo, todas esas baterías que existen en el Departamento de Recursos Humanos. En los Estados Unidos, por ejemplo, te hacen la batería, pero no puede ser utilizada para llegar a la decisión de contratarte o no. Porque entonces empiezan los pleitos legales. El derecho al trabajo. El derecho al trabajo no puede estar basado en una batería psicológica. Y la compañía, la institución te puede hacer una batería, la puede compartir contigo. Y hoy en día hay muchos pleitos legales sobre eso. Porque una vez que yo me doy cuenta que tú estás loco, ¿tú crees que yo te voy a recoger? Ni loca. Yo busco entonces otra manera de decir no, right? Y tú buscas una manera de poner un pleito a la organización y decir, usted basó su decisión en un examen psicológico. Hoy en día eso es muy importante, sobre todo hay mucho problema con el darle trabajo a los veteranos, que todos tienen una batería psicológica. Alguna cara trae por allá de la guerra. Sí, los pobres. Beatriz, es de que, bueno, este enfoque pues está en los principios del desarrollo de estos sistemas de selección de personal. Hay un desarrollo en organizaciones que empiezan a definir cargos y perfiles. Exacto. Y en ese sentido, no solamente el perfil, que en este enfoque hace énfasis en las características de personalidad, pero el perfil no solamente las características psicológicas, sino habilidades técnicas, habilidades sociales, otras que definen a la persona que necesita componer su equipo. Aquí hace énfasis en el reconocimiento de las características individuales de personalidad de una forma muy especial, pero en las otras formas de liderazgo se consideran otros aspectos. Y cuando, por ejemplo, en el transformacional se piensa en el desarrollo del personal y del equipo de trabajo, se piensa en esos otros aspectos, en las habilidades, las competencias que se necesita desarrollar para alcanzar las metas de la organización. Sí. Aquí se enfoca únicamente en el conocimiento de la característica de personalidad y en ese trabajo. En el psíquico, la palabra lo dice. Atrás del desarrollo que posteriormente se hace. Las fortalezas, el conocimiento de tu propia personalidad, de tu psíquico, y usar ese conocimiento para ver el estilo de liderazgo, el enfoque de tu liderazgo. Diversos tipos de exámenes y baterías y diferentes personas son adecuadas para diferentes posiciones de liderazgo. Eso es importante, es una teoría que va a impactar cada día más el liderazgo. Es reciente, fíjense que los primeros, Zalesnik y Hummel, no es hasta la década de los 70 que empiezan a investigar. Vamos a pensar un poco. ¿A qué lo uno? ¿A qué teoría antigua de las primeras? De los rasgos, claro. Lo que pasa es que aquellos eran rasgos visibles y estos son rasgos invisibles, psíquicos. Hablamos de las fortalezas, se enfoca en un análisis de relación entre el líder y sus seguidores, asume la personalidad de ambos, debe ser tomada para crear un liderazgo significativo. Se enfoca en las personalidades, pero no toma en cuenta la situación. Y eso, claro, todo lo que sea nada más que sea un enfoque singular, personalidad sin situación, personalidad sin meta, es difícil. Y crea conciencia por parte del líder, facilita la comprensión y la colaboración, ¿o no? Porque yo he tenido que lidiar con personas que están bajo mi liderazgo, que no hay manera de zafarte de ellas. No sé si ustedes también saben que hay uniones y hay los hijos de los dueños y hay el hijo del político y
A veces es mejor ni investigar el psíquico de nadie, ni las habilidades, porque no tienes manera casi de despedir a nadie. Vamos a mirar una categorización que hace Nordhaus, que nosotros las podíamos hacer sin Nordhaus. Si tú tienes 3 diferentes características o modelos, el primero enfocado en características, el del medio en el comportamiento y el enfoque final en el contexto. Y ahí pone Nordhaus cada una de las teorías que él repasó. Mira a ver si tú estás de acuerdo en donde él las localiza. En características pone rasgos, competencias, destrezas, habilidades. ¿Dónde cayó el psicodinámico? En comportamiento. Y yo me pregunto si también no debe caer en características. Y la respuesta de él tiene un artículo muy interesante de esto, es que el psicodinámico no es una característica visible. Yo reporto lo que él dice. Yo no he investigado, pero sí he trabajado muchos años donde el psicodinámico se refleja físicamente como característica también. Se supone que yo lo redacte factualmente, ¿verdad? Ok. So, el primer problema viene en la redacción, en el cuento de lo que pasó, porque aunque se supone que sea factual, todos tenemos un esquema que usamos. Pero en la observación, cuando analizamos cuáles fueron los resultados, cuál fue el impacto, ¿qué entra en esa reflexión y en esa observación? ¿Qué entra? La subjetividad. Paga, hermano, mi esquema, cómo yo pienso, cómo yo reacciono a diferentes experiencias. Yadira no va a reaccionar igual que Pilar, Pilar no va a reaccionar igual que Jairo, Jairo no va a reaccionar igual que yo. Lo que yo veo no necesariamente es lo que tú ves. Y ahí el problema de estos modelos cuando son cualitativos, que entra tu experiencia, entra tu manera de percibir lo que debería haber pasado y no pasó. ¿Cuál es la solución? El problema es ese, cada uno tenemos una manera de reflexionar, de analizar una situación. Buscar consensos, ¿qué más? Ir a la fuente, ¿qué más? Fundamentarse en evidencias. Buscar evidencias, ¿qué más? Sacar conclusiones es un poco peligroso, porque mis conclusiones van a estar basadas. Mirar el contexto, ¿qué más? Busco la palabra. Empatía, entonces yo que soy toda corazón lo veo de una manera y William la ve de otro. Ya hablamos de objetividad, todo eso es importante. ¿Qué más? ¿Qué me tiene que guiar a mí hoy y mañana y pasado y todo? ¿Qué más? El objetivo perseguido, el equipo que tengo. Todo eso está bien, todo eso vale, todo eso contribuye. ¿Cuál es la guía de cualquier líder? Coherencia. La excelencia. Hacer que se los La rectitud. Con la esa de excelencia. La ética. Ay, Dios mío. Todo lo otro contribuye. Pero tú debes ser, los americanos cuando hicieron la primera investigación de ética le decían True North, con la brújula, el norte. Y el norte es ahí. Y tú no cambias según va el viento. Entonces, todas estas teorías, toda esta manera de uno visualizar debe ser basado en ética, en tus principios que no cambian, no importa la situación, no importa el contexto, no importa la persona, no importa el hecho.
True North. Yo soy así porque yo tengo ética. Y lo bonito de la ética es que te persigue hasta el día que te mueras. Y no sé por allá arriba también. Pero aquí te persigue. Todo el mundo puede decir, ay no, porque no me gusta cómo enseña, no me gusta cómo se viste. Eso está muy bien. Pero que es como es, eso te persigue hasta el día, en todos los trabajos, en todos los currículums, tu ética va a hablar por ti. Más bien le da más relevancia a la integridad. Exacto, la integridad y la ética son dos conceptos relacionados ahí, cuestión de palabras. Esto lo hablamos, yo percibo las cosas según mis experiencias, según mi manera, tú las percibes según las tuyas. Después de la experiencia, todo esto ustedes me lo dijeron, aclarar, aumentar el conocimiento, delegar, todo esto fue la conversación que tuvimos antes de llegar a la palabra clave que es la ética. La integridad, la ética. Ayer hablamos un poquito de esto, no sé cuánto ustedes usan el modelo de coaching. Hay muchas investigaciones que para crear líderes de líderes debemos implantar en todas las organizaciones un modelo de coaching. Alguien que me mande un correo para que me recuerden de poner un artículo sobre el coaching nuevo que salió del Harvard Business Review, que está buenísimo porque es aplicable, es práctico. So, alguien que se acuerde, mándenme un correo y se los voy a poner. Yo tuve un buen coach una vez en mi vida, solo he tenido uno, porque el coach no es un mentor, el coach es una persona incondicional y un buen coach es más que un mentor. Ese artículo del Harvard Business Review hace una explicación de coaching excelente. So, esto es, él habla un poco de coaching, de la importancia de que enseña, orienta, motiva, promueve y te ayuda a realizar las metas. So, se involucra más en tu crecimiento que un mentor. ¿Se acuerdan que hemos hablado del estilo del liderazgo muchísimo? Algunos de ustedes que tocaron teorías hablaron de estilo de liderazgo. Por supuesto, en esta área, el investigador más fuerte es John Gardner. Y si aceptamos que él dice que el liderazgo es un proceso de persuasión y de ejemplo, pues tenemos que pensar que el estilo que usamos para liderar es la manera en que llevamos ese proceso a cabo. Por supuesto, uno reajusta según la situación y las personas y la meta y el jefe y la misión de que hay que cumplir, etc. Lo malo son los líderes que caminan en piloto automático. Yo soy así y yo soy así siempre y a quien le guste le gustó, a quien no, no. Eso sí es problema. Saber reajustar su estilo, eso es de una persona inteligente y capacitada. Visión, ni voy a hablar de visión porque yo los felicito. Ustedes, ya sean el equipo de Uniminuto, tienen una visión maravillosa y que de verdad se ve la pasión por la visión y la misión de la institución. Los policías, que es el otro grupo que tenemos, tienen su visión. No estoy muy de acuerdo a veces con las visiones políticas y de policía, pero existe. Y saben lo que es una visión y saben la importancia de una visión. Hay mucho trabajo de visión. Maxwell en el libro de ejercicio hace un trabajo de visión página por página, en el libro que les dije que bajaran, bien bonito para hacer un taller un día con alguien, con un grupo, sobre crear una visión compartida. Si la visión es tuya nada más, nada sirve. La visión para que sirva es compartida. De verdad, yo estoy muy impresionada con la visión de esta institución y con el trabajo de su fundador y el de ustedes que han seguido. Vamos a saltarnos la visión. Por supuesto, allá decimos
que se mejora el liderazgo con las 3 E's? Vamos a pensar. Las 3 E serían entrenamiento, educación o estudio y experiencia. Y la ética es difícil de mejorar, que la ética es un poco intrínseca, pero bueno, se puede mejorar. Los palos a veces los enseñan, pero el liderazgo se mejoran con las 3 E's. Y de verdad debías pensar cómo tu grupo lo haces entender el concepto de que se puede crear líderes a través de la educación, la experiencia, dándole oportunidad a las personas a que hagan algún papel de liderazgo, por pequeño que sea. No sé aquí cómo ustedes lo hacen allá, antes de que uno le den una posición de liderazgo en una escuela. La primera posición es jefa de departamento y después vicedirector. Te hacen un examen a través de un inbox. Y entonces te enseñan, te ponen un montón de memos y cosas y presupuestos y te dan tanto para que tú resuelvas todos esos problemas. Depende de tus resultados, caes en un escalafón para ser nombrado. De mérito, de conocimientos también. Nosotros vamos a hablar sobre la cultura y el liderazgo. La verdad tomamos como referente un libro que la doctora muy amablemente nos subió a la plataforma, que es Cultura y Liderazgo, una relación multifacética, del señor Fernando Morales. Molero. Molero. Él da una definición de cultura, dice que la cultura es constituida por un conjunto de creencias, actitudes, valores y prácticas compartidas por un grupo de individuos que tienen una misma historia en común y de igual forma participan en una misma estructura social. Dicen que el liderazgo es un componente de los procesos psicosociales de la misma cultura. Él nos habla de que existen unos niveles que tienen que ver con la cultura. Está la cultura transnacional, que es la que tiene que ver con diferentes países. Las nacionales, que es la cultura que se desarrolla en un mismo país. Las subnacionales, que son las diferentes culturas que se encuentran dentro del mismo país. Por ejemplo, Colombia, que tiene diferentes culturas dependiendo de las regiones. Las organizacionales, aquí ya empezamos a hablar de lo que es la cultura organizacional, de las organizaciones. Y las suborganizacionales, que son las diferentes culturas que se dan en las diferentes áreas de la organización. Bueno, aquí dice que la mayoría de los autores reconocen el liderazgo como un fenómeno universal, pero realmente si nosotros nos damos cuenta, el liderazgo tiene unas características específicas. Bass en 1990 nos dice que el liderazgo reconoce valores, creencias, normas e ideales propios de una determinada cultura. Dice que los tipos de liderazgo afectan de igual forma a las culturas. En este caso hablamos del líder que crea culturas, el liderazgo que cambia culturas, el liderazgo que encarna o personifica la cultura. Cuando nos habla de este término específicamente, es el líder que se acopla como líder a una cultura ya previamente establecida. Y el liderazgo que se encarga de integrar diferentes culturas. Ejemplo, cuando hablamos de una empresa de aviación, el piloto tiene una cultura muy diferente a la que maneja el controlador aéreo. Entonces, el buen líder es el que conecta a los dos, porque normalmente el piloto, bueno, los controladores dicen que el piloto no camina sino que levita. Es la forma de integrar esas dos visiones diferentes del trabajo. Entonces, si es un buen líder, pues integra las culturas. Algo bien importante que nos decía el autor y que de pronto yo reflexionaba con relación al trabajo que hacíamos con Angelita de el líder para el siglo XXI, creía que, o pensaba yo en este momento, que el liderazgo iba orientado, de acuerdo a la globalización, a unificarse en criterios a nivel mundial e intercultural. Mirando las diferentes definiciones me doy cuenta de que no.
Hay países y hay estudios, y este autor nos trae en referencia algunos, en los cuales para algunos países, dependiendo de la cultura que tengan, es ideal cierto tipo de líder, y para otros es diferente. Ejemplo, para nosotros en Colombia no me parece que sea conveniente y no lo aceptaríamos culturalmente un líder como Chávez o de pronto como Maduro. Inmaduro. Cuidado con eso, que en cualquier momento llega. Nosotros estamos más enfocados, y aquí en Colombia está muy sectorizado, y se ve el liderazgo que ejerció Uribe y el que tiene en este momento de tipo conciliador de Santos. Más autoritario. Y después llega otro igual. Dejen la política porque no salimos de aquí hoy. Entonces, en ese tema de, digamos, de cultura organizacional, pues estos son muchos autores que han estudiado cómo está involucrada la cultura a nivel organizacional por años. Y ellos hablan de esos tipos de culturas, cómo están relacionadas al tipo de líder. Entonces vemos, por ejemplo, la cultura del clan, que es un líder facilitador, mentor, padre. ¿Cómo, qué tan efectivo es ese criterio en esa cultura del clan? Porque hace una cohesión, digamos, cohesiona la institución, la organización, hace que el talento humano se enfoque allá a la visión, y bueno, y ahí está explicado, digamos, las diferentes relaciones que existen entre ese tipo de cultura y el tipo de líder en general. Vamos a hablar, nos queda por hablar un poco de un tema importante que es el liderazgo femenino y la ética. El liderazgo es ético, se ejerce de una manera serena y tranquila, y estos son como los rasgos que él establece. Hay una pasión equilibrada por las personas y la organización, persuade y convence, no grita ni impone, escucha atentamente, empuja, mueve, motiva a las personas y a la organización, inspira a los demás con su trabajo, por eso la primera dimensión respecto al ejemplo, porque es inspirador, direcciona el trabajo de la organización y el trabajo de los demás, tiene en cuenta el pasado, el presente, pero siempre con una visión de futuro, y también en estos rasgos están las 3 H's, que son la humildad, la honestidad y el humor. Delimitamos algunas fortalezas y debilidades del tipo de liderazgo. Entonces hablamos de como fortalezas de la confianza, basada en las dimensiones que habíamos mencionado hace un rato, técnica, afectiva y ética, la capacidad de movilizar a los miembros del grupo en favor de una causa, la toma de decisiones desde la perspectiva ética. El liderazgo ético se centra en la persona, valorando sus virtudes y limitaciones, y se ejerce desde la prudencia, la justicia, la moderación y la fortaleza. Como debilidades encontramos pues la crisis social en lo que se refiere a la dimensión ética y la reconfiguración de los valores, como la perspectiva de cada quien en la posición frente a esto, y la tendencia a paternalismos o a ejercer un liderazgo mediado por la emotividad y la festividad. Y encontramos que en estos estilos, en estos enfoques de liderazgo carismático, relacional, de servicio, incluso el de rasgos, ya se venía hablando de una ética en el liderazgo, pero realmente a partir solamente de la investigación de este primer autor vemos cómo específicamente se habla de la ética para el liderazgo, pero es transversal también en estos tipos de liderazgo. Y finalmente recomendamos este sitio web. Es un sitio en donde se encuentran distintas experiencias latinoamericanas de liderazgo ético, y finalizamos con una frasecita de Albert Camus que nos parece como oportuna para la reflexión, y es que un hombre sin ética es una bestia salvaje y soltada en este mundo. Vamos a mirar la ética. Nordhaus, basado en todo lo que vimos, agrega que hay 2 procesos que mirar: un carácter ético, y parecido a lo que hablaron de Robin Hood, carácter ético y conducta, sí, conducta.
So, tenemos que mirar la ética en esos dos ámbitos, carácter y conducta. So, el carácter ético son todas esas descripciones, humildad, valores, pero la conducta ética es lo que a veces no se ve. Entonces, para que sea de verdad un líder ético, debe verse en su carácter y en su conducta. Estaría como liderazgo ético. ¿Sí? Porque puede variar el carácter en un determinado momento y no siempre es ético. Si no siempre es ético el carácter, ellas hicieron una lámina muy buena sobre cómo actúa un líder ético. Y si lo tuyo es grito, entonces no eres ético, porque no hay razón ninguna para gritarle a un ser humano, ¿verdad? Y tú debes tratar a todo el mundo éticamente, cumpla o no cumpla. Ayer despidieron aquí a una infeliz que no cumplió, le dieron de baja, pero no fue a gritos ni nada. Bueno, señora, pues mire, si usted no cumple... No, yo vi un comportamiento bastante ético en el sentido de que no cumplió, no sé, entonces, bueno, pues dese de baja. So, de verdad, la ética es siempre 24 horas al día en todo lo que tú haces. Difícil, yo no digo que es fácil, pero así es. Mira, yo no entendí ahí por qué se menciona a Hitler cuando estamos hablando de un liderazgo ético. Yo no entendí por qué se mencionó. Ajá, ¿por qué incluyó ese autor que ustedes leyeron o la organización que entraste a Hitler como un ejemplo de un liderazgo ético? ¿En qué ética se basa matar a miles de personas? Que generalmente se piensa en un liderazgo en un fin y en el medio, ¿cierto? Entonces, en este caso Hitler, frente al fin, se cumple, pero los medios, ¿cierto? ¿Pero eran fines éticos? No, en este caso no. Vamos a dejarla, que ella fue quien leyó, ella nos está explicando cómo llegó ese autor, no lo inventó ella, lo leyó. Entonces, ¿y lo nombraban ahí? Y lo nombraban. Sí, pero un poco para reflexionar respecto a el fin y los medios, ¿cierto? ¿El fin justifica los medios? No hay un liderazgo ético en tanto yo esté buscando a través de usar medios, ¿cierto? Violentos, medios antimorales, digámoslo así, ¿verdad? Aunque mi propósito sea bueno o tenga... Pero claro, la discusión o el tema es que cómo un autor puede usar un ejemplo de una meta, un propósito, una visión de Hitler como ética. O sea, no estamos... ella leyó, ella no lo creó, pero ese autor que usa ese ejemplo o lo explica de una manera difícil... No, porque la investigación debe ser factual en lo que esa persona estudió. El estudio de la ética y el liderazgo es reciente. El estudio de la ética como parte del liderazgo, ética, cultura, género, mindlessness, que es la meditación y el liderazgo, son los 4 temas recientes del enfoque del liderazgo en esas áreas. Antes no se miraba como un campo investigativo. Es muy interesante como cada día más, por influencia no de nuestra cultura, sino de las culturas del este, vemos el uso de la meditación, de la reflexión como parte necesaria de un proceso de liderazgo. Cultura, ética, género, meditación, temas nuevos de investigación para el liderazgo.